Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad. Esta temporada estamos entrevistando a mujeres investigadoras de nuestra corporación. Hoy conversaremos con la doctora Carolina Riveros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ella es especialista en Derecho Civil y aborda dentro de sus investigaciones el acuerdo prematrimonial y la protección de los adultos mayores en las alteraciones que son de tipo estructural en nuestro país. Acompáñenos. La doctora Carolina Riveros es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Valparaíso, doctora de la Universidad de Múnich de Alemania. Actualmente se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca. Ha realizado investigaciones en el área de Derecho Civil, ha participado en más de 15 publicaciones, en 7 capítulos de libros y en diversos proyectos de investigación. Además, ha destacado como profesora y guía en tesis de pre y posgrado. Estamos conversando con la doctora Carolina Riveros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Gracias, Carolina, por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias a ustedes. Bien, tú como especialista de Derecho Civil, y para ubicar a los telespectadores en el contexto, ¿qué ámbito del derecho incluye el derecho civil? A ver, primero hay que decir que el derecho civil es una rama del derecho privado, es una rama más bien histórica en el sentido de que surge desde el derecho romano, y el ámbito o las disciplinas que constituyen el derecho civil son el derecho de familia, el derecho de la responsabilidad, el derecho de los bienes, es decir, la propiedad, el derecho sucesorio y el derecho de las obligaciones. Lo podríamos decir de esta manera, todo lo que tiene que ver con los contratos. Los contratos. Exactamente. Hay diversas áreas, diversas materias y por lo tanto dentro del plan de estudio de los alumnos son varios los ramos o los módulos que los alumnos deben aprobar para poder ser licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales respecto del área del derecho civil. Ya. No es que sea un derecho civil 1, 2, 3, 4. Son varios, además exactamente. de eso, pero además existen otros ramos, otras asignaturas con nombres distintos que tienen que ver con derecho civil. Que tienen que ver con derecho privado, pero también podrían haber bien. especificaciones. Por ejemplo, si hablamos de derecho de propiedad, uno dice el derecho de propiedad está regulado en la Constitución, también está regulado en el Código Civil, pero uno podría hacer una especialidad el derecho de propiedad intelectual, derecho de propiedad industrial, derecho de propiedad indígena. Entonces hay una serie de submaterias que esos podrían entregarse para los alumnos de derecho en cursos electivos. De acuerdo. Hay un ámbito que en el último tiempo tú lo has asociado a investigación, has dedicado parte de tu tiempo en esa área, que es en los adultos mayores, tema que para los telespectadores, la población de adultos mayores en nuestro país y en el mundo está aumentando significativamente y por lo tanto pasa a ser un tema de importancia nacional. Y uno de los ámbitos por los cuales se puede abordar los adultos mayores, el envejecimiento, es a través del ámbito del derecho, voy a decirlo en términos genéricos. ¿Ya? ¿Qué aspecto específicamente se puede abordar, o es posible, más de un aspecto, es probable, o qué aspectos se pueden abordar desde el derecho? A ver, si lo pensamos desde el derecho, hay muchas áreas las que podemos abordar. Específicamente del derecho civil, hay una subárea denominada derecho de personas y dentro de esta podemos, por ejemplo, referirnos a todo lo que tiene que ver con la capacidad de las personas para actuar en la vida jurídica y eso toca muy importante o muy especialmente en la actualidad los derechos a las personas mayores, puesto que siempre se está dudando de la capacidad y cuando las personas van adquiriendo más edad, se duda de su posibilidad de tomar decisiones. Y eso en el mundo se ha efectuado así en otros ordenamientos jurídicos, ya se ha revisado, en Europa hay convención de discapacidad, en Latinoamérica hay una convención de derechos humanos de personas mayores. Eso es un área que toca el derecho civil, pero si uno
extrapola esto a otras disciplinas del derecho, podríamos hablar, por ejemplo, del derecho laboral, que también es un área importante porque como las personas envejecen, viven más, necesitan más recursos y estar todavía activos en el mercado laboral. Otra área, por ejemplo, es el derecho penal. Nos preguntamos en esa materia, ¿puede ser que las personas que han cometido un delito deban estar todavía en la cárcel? ¿Hay algunas limitaciones o no hay algunas limitaciones? ¿Deben estar en la cárcel por el hecho de ser adultos mayores? Por el hecho, por ejemplo, de tener una enfermedad terminal. Eso también puede ser referido a personas que no sean adultos mayores, pero son temas que de hecho son muy contingentes y que se están discutiendo en la actualidad. Otra materia importante es el derecho sanitario. Por ejemplo, también ahí nos referimos a lo que es el consentimiento informado. Porque muchas veces ocurre que la voluntad del paciente, en este caso del adulto mayor, queda un poco, digamos, fuera de lo que realmente él quiere o que ella quiere, y en realidad le preguntamos más bien a los hijos, o el personal sanitario se ocupa más de la familia que realmente del paciente. Y ahí también está el tema de la investigación biomédica. ¿Podemos o no hacer partícipe a una persona mayor que tiene cierta discapacidad en una investigación o no? También hay un cuestionamiento de eso. Entonces, en realidad, el derecho en general o el proceso de envejecimiento y la vejez en la actualidad nos entrega una serie de preguntas, reflexiones que el derecho debe buscar responder. Ya. Y en este mismo contexto del adulto mayor, de esos derechos que tiene el adulto mayor y que a veces son claramente vulnerados. Claro. ¿Podríamos nombrar algunos que en general o con más frecuencia puedan ser vulnerados por la sociedad, por los familiares tal vez en alguna Sí, yo creo que desde esa perspectiva la sociología nos entrega un concepto importante denominado maltrato estructural, que SENAMA ha considerado y ha definido como aquellas, digamos, acciones que dentro y en la sociedad se realizan respecto de los adultos mayores, pensando en los adultos mayores por supuesto, pero que no solamente tienen que ver con normas legales, sino también cuestiones culturales, cuestiones económicas, sociales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hecho de que una persona no le diga, usted es adulto mayor, siendo que en Chile las personas son adultos mayores desde los 60 años, parece que fuese una ofensa desde un punto de vista social, cultural, y en realidad simplemente es un hecho que uno, digamos, considera al igual que a una persona decirle adulta porque tiene 18 años. La connotación negativa está dada por la sociedad y eso ya nos permite identificar un problema en torno a un maltrato estructural, porque en realidad ser adulto mayor no tiene ninguna connotación negativa. La connotación negativa está dada por los medios, porque siempre escuchamos noticias bastante trágicas de los adultos mayores, pero si en realidad digamos, pudiésemos determinar y conocer de verdad la realidad de nuestro adulto mayor en Chile es bastante distinta. Es decir, en Chile el 72,1% de los adultos mayores son personas entre 60 y 74 años, lo que significa que son personas autovalentes, autónomas, y obviamente hay personas que van a ser dependientes, que van a tener enfermedades neurodegenerativas, pero la gran mayoría de las personas sigue trabajando activa y no es una persona que está en una esquina segregada, que no tiene posibilidades de desarrollarse en su vida laboral, en su vida familiar. ¿Y cuáles son los derechos que con los derechos humanos de esas convenciones internacionales que son los más reclamados? O si lo vemos desde el punto de vista del adulto mayor, ¿cuáles son los derechos que más reclaman? A ver, yo creo que en eso hay un punto importante por el grupo etario, o porque en Chile tenemos adultos mayores jóvenes. Yo creo que hay un problema importante en el derecho laboral. Y el derecho laboral, por ejemplo, tiene normas en que por ser adulto mayor la persona gana menos dinero. ¿Ya? Eso es un claro ejemplo, una manifestación de este maltrato estructural, porque en el fondo hay una norma jurídica que dice que por una persona tener determinada edad va a recibir menos dinero. Y la diferencia está entre, no sé, por ejemplo, entre 64 y 65. O sea, a los 64 recibo lo que debiese ser un sueldo mínimo y a los 65 recibo menos. Entonces, eso desde la estructura determina digamos, una discriminación.
Hay otros ejemplos en otras áreas del derecho, por ejemplo, en derecho sanitario también. O sea, que el médico se vaya y converse un tema de una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, con un pariente y no con el paciente, también es una muestra de que no debiese ser así, y eso también está arreglado dentro de la ley de pacientes. Lo que es, por ejemplo, el paternalismo médico, la denegación o la aceptación de que un paciente en realidad puede decir, yo no quiero este tratamiento. Ahora, en la actualidad, estamos recién comenzando con el tema de la eutanasia, la muerte digna. Hay una serie de materias que obviamente no podemos pensar que el derecho va a regularlo todo, porque eso es de una ingenuidad infinita. Pero sí tenemos que dar ciertos parámetros para que las personas mayores vivan dignamente. Y el Estado chileno, y también si es posible compararlo con países más desarrollados, ¿el Estado protege a los adultos mayores? ¿Está preocupado? ¿Basta con el Senama? ¿Basta con los grupos de adultos mayores que hay en los municipios? A ver, yo creo que todas las cosas son perfectibles. Hay políticas que han existido y que permanecen y son bastante buenas, y obviamente hay cosas que hay que cambiar y modificar. Por ejemplo, la garantía explícita de salud han sido un cambio bastante importante dentro de lo que es las políticas públicas en Chile. No solo se refieren a personas mayores, pero están incorporadas en esto y ya se ha evaluado ese tipo de política pública, que incluso ha influido en lo que es la extrema pobreza en Chile. Hay políticas públicas que uno pudiese decir debiesen tener mayores presupuestos, y el Senama efectivamente es una institución que está modificando. ¿Qué impresión tienes del Senama? A mí me parece que es una... ¿Cuán efectivo, eficiente es esta estructura que, hasta donde yo tengo entendido, no maneja mucho el presupuesto? Claro, lo que pasa es que dentro de esto es derecho administrativo, pero dentro de la orgánica de un Estado hay entes que deciden y hay entes que ejecutan. Senama más bien es un ente ejecutor. Por lo tanto, en el fondo, lo que nos parece carente en el Senama, más bien uno tendría que pensárselo respecto del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que es un organismo que debiese ejecutar políticas públicas estatales a largo plazo, porque así en realidad uno podría medir efectivamente si hay un cambio o no en la realidad de las personas en términos generales. Pueden ser niños, pueden ser adultos mayores o personas que están trabajando, digamos, en edad media. Pero yo creo que hay un problema en ese sentido, más que de pensar que el Senama hace o tal, porque en el fondo hay un presupuesto reducido para determinadas actividades. Lo que me parece bastante interesante y que escuchaba al director hace un par de semanas, al director Octavio Vergara, en el sentido de el enfoque que uno tiene que darle respecto de los adultos mayores jóvenes. Porque la perspectiva de solo focalizarse a adultos mayores sobre 75 o adultos mayores dependientes, en la actualidad en Chile, en el fondo, solo contempla un cuarto de los adultos mayores, porque son entre 25 y 30%. Entonces, por eso es importante, para que los adultos mayores jóvenes lleguen a los 80 años con muy buena salud y, en el fondo, trabajando o a lo menos incorporados en el sistema de FONASA, porque sabemos que los adultos mayores en Chile en su gran mayoría están participando en FONASA. Se requiere que ahora a los adultos mayores jóvenes se les integre y se les mejoren las políticas públicas para que en realidad tengan una mejor cuarta edad, como se dice en la actualidad. Doctora Riveros, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Muchas gracias. Esperemos.